Buenos días, mi nombre es Rubén Alejandro Guevara Cortinas, matrícula 1829636, carrera IEA. Esta es la práctica número 4 que se llama MCI combinacional. El objetivo de esta práctica es de verificar la operación del decoder de multiplexer. Este es un circuito combinacional de mediana escala de integración MCI. Un demultiplexer es un dispositivo que recibe información de una sola línea y transfiere esta información a una de 2 a la n salidas. La selección de la línea de salida se controla por las n líneas de selección. Esta función se puede comparar con la de un selector, como se muestra en esta figura, donde el dato de la entrada se transfiere a la salida seleccionada manualmente. Como vemos en el diagrama, se muestra el equivalente eléctrico que tiene una sola entrada de datos y varias salidas. Como vemos, Y0, Y1, Y2, Y3. El decodificador es un circuito combinacional que convierte la información binaria de n líneas de entrada a un máximo de 2 a la n líneas de decodificador. Que veremos lo llamaremos de n a las 2 n, ya que el nombre de decodificador se usa conjuntamente con cierto tipo de convertidores de código, tal como el decodificador de BCD a 7 segmentos. El decodificador puede funcionar como demultiplexer y si la línea E, entrada de habilitación, se toma como línea de entrada de datos y la línea A y B. La prueba de un decoder de multiplexer se recomienda utilizar el SN74156 de multiplexer de 4 líneas o decoder de 2 a 4 líneas. Este circuito integrado tiene salida Open Collector para verificar la operación del decoder de multiplexer. Se recomienda conectar las entradas de datos y selección a interruptores y las salidas a lámparas para visualizar el estado de estas, como se muestra en la figura que te lo voy a enseñar. Basándose en el diagrama de pines, y hay que comprobar las tablas de verdad que se nos muestra aquí, como vemos. Ahora pasamos al circuito de este punto. Es este como se muestra. Como vemos en el circuito tenemos un voltaje de 5 volts, que está aquí. Los primeros dos interruptores, estos, este y este, controlan la operación, o sea, los estados de la tabla de verdad, mientras que el último, este que se encuentra aquí, este interruptor controla el voltaje, o sea, que se habilite o se deshabilite. Esta va a la entrada de la compuerta 74156, como vemos, aquí está. Como vemos tenemos 4 salidas y son negadas, puesto que, como vemos, estos circuitos que están aquí, estos círculos, perdón, esto nos indica que son salidas negadas. Y por esta razón se le agrega la compuerta 7404, que es estas, para cambiar la señal a un 1 lógico. Corremos el circuito. Cuando están en el estado 00, se debe encender el LED 1. Si cambiamos la combinación 0-1, se debe encender el segundo LED. Como vemos, si se encendió. Ahora pasamos a la siguiente combinación, 1-0. Como vemos, si encendió el tercer LED. Y por último el 1-1 debe encender el último LED. Como vemos, si funciona el circuito.
Esta es su tabla de verdad, si funcionó. Ahora pasamos al problema 1, que dice diseñar el mismo sistema de adquisición de datos de la práctica 3. En este caso, por medio de decoder de multiplexer, se recomienda usar diodos de TVS. El paso número 1 es realizar el mismo procedimiento de la práctica pasada, pero utilizando decoder y armar y probar el circuito. Este es el circuito que tenemos que hacer. Como vemos, este es el circuito del problema número 1. Estos dos switch o interruptores, este y este, nos van a controlar A y B. Como vemos, aquí está. Y los otros interruptores, este y el de abajo, van a controlar los LEDs. Si ponemos la combinación, corremos el circuito primero. Si ponemos la combinación 0, 0, se tendrán que encender los primeros LEDs. Como vemos, se tendrán que encender los primeros LEDs. Aquí está. Si ponemos la combinación 0, 1, se tendrán que encender los LEDs de los segundos LEDs, como están aquí. Si ponemos la combinación 1, 0, se enciende el tercer LED. Y por último, 1, 1, se enciende el cuarto LED de cada uno de estos. Ahora pasamos al problema número 2, que dice realiza una expansión para obtener un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el SN74156, o sea, la misma compuerta de ahorita. Tengo que conectar la entrada 1C con la 2C para formar una entrada C. Conecta la entrada 1G con la 2G para formar una entrada G. Por último, probar el circuito. Esta es su tabla de verdad, o tabla de estados, mejor dicho. Y su circuito es este. Este es el circuito. Los dos primeros interruptores, este y este, van a hacer las señales de entrada A y B. Y el último es para habilitar la entrada con un 0 o con un 1 lógico. Corremos el circuito. Cuando usamos la combinación 0, 0, se debe activar nuestro puerto Y0. Como vemos, activa el puerto Y0, que viene siendo este, va para acá, y este, que son estas. Sí, se activa. Y con la combinación 0, 1, se activa el puerto Y1. Y con la combinación 1, 0, se activa el puerto Y3. Y por último, la última combinación es 1, 1. Se debe activar nuestro puerto Y3. Ahí está, se activa. Y eso sería todo de la práctica número 4. Por su atención, muchas gracias.